Sin duda, la popularidad de Plantas contra Zombies ha traído consigo un montón de obras aparte hechas por sus fanáticos. Por supuesto, las conocidas creepypastas no se hicieron esperar y cientos de historias escritas por sus jugadores forman parte del gran abanico de contenido de este universo. Sin embargo, en este vídeo veremos las que a mi criterio, son las mejores creepypastas de este videojuego, dándoles un repaso con un análisis. No hay mucho que agregar, así que vayamos de una vez a sumergirnos en estas versiones sombrías de Plantas contra Zombies. En realidad, Plantas contra Lobotomía es un supuesto mod para el juego original, aunque no se ha encontrado alguna forma para descargarlo. No tiene una historia específica, y todo lo que hay se reduce a teorías especuladas por los usuarios, y es lo que veremos, al menos las más interesantes. Esta versión del juego nos presenta una variedad de plantas y zombies de aspecto distorsionados y brutales, salidos de una imaginación bastante bizarra. Como deja claro el título, la lobotomía forma parte de muchas de las teorías alrededor de este mod. Las teorías van desde cosas sin mucho sentido, como que a las plantas les realizaron una lobotomía. Según Google, esto es una operación que consiste en una incisión o corte de las fibras del lóbulo frontal del cerebro. Esta operación se practicaba contra trastornos mentales como la esquizofrenia. Con esta definición podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros. Aunque decir que a las plantas les realizaron esto es muy XD. Una teoría muy aceptada es que en este universo alterno, por así decirlo, los zombies son los buenos y tratan de salvar a Dave de estas plantas distorsionadas. ¿La razón? Quién sabe, tal vez las plantas se le rebelaron, mutaron o algo así. Otra más fumada nos dice que Dave utilizó magia oscura para crear a estas cosas. Aunque a mí me gusta pensar que todo esto es el resultado de una enfermedad mental, o una especie de alucinación por parte de Dave y todo ocurre en su cabeza, de ahí el título, Lobotomía. En fin, lo que más llama la atención, y la razón por la que está en el video es por, como ya se mencionó, los diseños de las plantas y los zombies. Se ven bastante aterradores, al menos la mayoría. Aunque hay otros que parecen hechos más para dar gracia, y es que en realidad quien quiera que esté creando esto se lo toma como una especie de shitposting bastante raro. Un mob que lo existe y no tiene sentido. En fin, pasemos a la siguiente historia, que sí que tiene una historia. Toda esta historia empieza cuando el usuario Yezan135 introduce de forma conveniente un código que habilitó un modo desarrollador en el Plantas contra Zombies original. Este nuevo modo de juego alteró por completo el juego para mal, ya que se había vuelto una versión bizarra de sí mismo. La música sonaba de una manera distorsionada, las plantas lucían demacradas y tristes. Por parte de los zombies, ahora mostraban sangre en sus bocas, y sus ojos ahora eran dos orificios color negro. Al comenzar la partida un filtro color rojo y sangre se harían presentes durante los niveles, dando un indicio de lo que se avecinaba. Cuando el juego termina y Yezan pierde, un screamer de un zombie distorsionado aparece en toda la pantalla, provocando un error fatal en la computadora. Al día siguiente de la experiencia, Yezan enciende la máquina una vez más y sin dudar borra el juego del sistema. Pronto, un correo electrónico le llegaría, por parte de un miembro del equipo desarrollador del juego, que fue expulsado tras proponer ideas más realistas para el juego según él. Como venganza, este tipo logró hackear las versiones del juego para agregar este código secreto que contendría sus ideas originales. También afirma que mientras el juego esté instalado, la información de toda la computadora le sería enviado a él. Finalmente se da a entender que Yezan sería la primera víctima de muchas. Aquí terminaría la historia de Yezan, pero en sí todo esto seguiría, como se ve en el canal oficial de Userve, por lo que haré un muy breve resumen de los siguientes 4 vídeos. En el metraje titulado Psoil, se muestra la canción de los créditos del juego original solo que modificada, siendo ahora mucho más bizarra e incómoda de ver. Lo más importante es el audio que se escucha de fondo y los diálogos de los zombies, los cuales afirman que, a pesar de haber supuestamente derrotado a Zombos y ganado, no nos sintamos seguros.
Por parte del audio, al invertirlo, podemos escuchar lo que parecen ser gritos de ayuda. En el siguiente, vemos la perspectiva de otro jugador, el cual tras insistir mucho consigue entrar al jardín zen de esta versión. Una vez dentro se topa con los invernaderos completamente vacíos. Pronto da con el árbol de sabiduría, y al no tener más opciones, lo arranca usando la pala. Tras esto se muestran los jardines llenos de plantas, mientras son consumidas por las llamas. Una pantalla negra aparece y termina con todo. El último video se llama PVZCDT, y nos muestra a un jugador mirando la tienda de Dave hasta que de repente aparece un objeto muy extraño. Cuando es adquirido, aparece Dave reclamándole y diciendo que no tuvo que haber comprado esa cosa, y que es un idiota. Seguido de esto, aparece lo que parece ser una abeja, la cual arremete contra Dave diciéndole que les traicionó y debía pagar por eso. Esta criatura procede a atacar a Dave, y después de un pantallazo negro podemos verlo, al parecer agonizando mientras grita cosas inentendibles. Se puede teorizar mucho acerca de todos estos metrajes. Más allá del exterior o la historia que nos quiera contar esta creepypasta, recordemos cómo inició esto. Este desarrollador despedido quiso hacer una versión más realista del juego. El concepto de Plantas contra Zombies, siendo un juego más inclinado al horror, es bastante interesante, dentro de lo que cabe. Podemos notar cómo este desarrollador quiso crear un mundo mucho más oscuro y desesperanzador. Los zombies más brutales y violentos, las plantas consternadas y aterrorizadas por lo que viven el día a día, y el ambiente tétrico, logran dar una idea de lo horrible que sería sobrevivir en un mundo infestado de estas criaturas que harán hasta lo imposible para comer tus sesos. También podemos recalcar cómo durante el segundo video los zombies declaraban que esto aún no ha terminado, que el vecino, es decir el protagonista, no se sintiera seguro. El último video nos muestra a esta especie de abeja, que muy probablemente se trate del Sting, una planta descartada del primer juego. Puede que existan plantas que hayan sido abandonadas por Dave, y por eso ahora buscan venganza contra él en medio de este infierno. Si Dave muere, las esperanzas del vecino para seguir viviendo en un ambiente tan hostil son prácticamente nulas, pues recordemos que un montón de plantas murieron cuando el jardín zen fue incendiado. Pero bueno, todo esto es una suposición media alucin, y cada quien puede hacer sus propias teorías. Sin duda una historia interesante, que nos demuestra que hasta un juego tan absurdo y divertido puede volverse perturbador. Nuestro protagonista en esta historia es un chico llamado Nick, que se dedicaba a buscar anomalías en distintos videojuegos. Él nos dice que han encontrado una versión pirata de PVZ en una página web rusa. El detalle es que el juego literalmente se llamaba Let's Glance. Durante las primeras horas de juego, los cambios se dieron a notar rápidamente. Algunos de los más recalcables era la música alterada, la abrumadora cantidad de zombies y su resistencia mucho más alta. Cuando se llega al jardín por la noche, aparece una lápida con un nombre escrito, Zoe Mano. El juego continuó de esta forma hasta llegar al tejado, en la parte cuando los zombies te entregan una carta anterior a la batalla final. Solo que esta fue alterada y ahora decía, buena suerte cariño. La batalla final se presenta como una versión más tétrica, con los colores apagados y el cielo rojo. El modelo de los zombies también cambia, viéndose más sombríos. La apariencia del zombot y del mismo zombos también son alterados. El robot tiene sangre en su boca, y el diseño del Dr. Zombie ahora era el de un zombie soviético, representando al padre llamado Mateu, aunque ya hablaremos de eso más adelante. De todas formas, Nick finalmente derrota al enemigo, y una recompensa extraña aparece tras la batalla. Lo que sucede después es lo más interesante. A través de mensajes en la pantalla una madre se dirige a su hija llamada Dinana, la persona para la que estaba dirigida este juego en primer lugar. La mujer le ofrece un último momento antes de partir, y es cuando un nuevo nivel comienza. Una parte de la pantalla se vuelve oscura y aparece una versión sombría del lanzaguisantes, que comienza a invocar zombies oscuros que acaban con las plantas rápidamente, y al ser devoradas se unen a este lado oscuro. Durante el transcurso de la batalla, esta mujer sigue dejando mensajes a Dinana. Le dice que los escritos que decoraban las tumbas, eran en realidad los nombres de quienes su padre dejó morir. Entre ellos sus hermanos, su madre, su familia y a ella misma, es decir su esposa.
Todo por una guerra sin sentido. Nick no consigue defenderse y un zombie se coló a la casa, pero es en este momento que la madre decide darle a otra oportunidad, probablemente porque pensaba que Dinana era quien jugaba. En la siguiente ronda Nick logra acabar con todos los zombies, con ayuda de unos lanzaguisantes blancos que al parecer, esta mujer colocó para ayudar a Dinana. Finalmente la pantalla se oscurece y la madre se despide, lamentándose por haber dejado a su hija. Aunque también le da las gracias por haber liberado a todas las almas atrapadas de una vez por todas. Esta historia, más allá de lo perturbadora que puede ser estéticamente, tiene una conclusión desgarradora y hasta emotiva. La verdad es que, en palabras del propio autor, todo esto es un mensaje de parte de un zombie a punto de descomponerse y descansar en paz, queriendo despedirse y mandarle un último mensaje a su hija. Toda esta historia es el resultado de la trágica defunción de una familia entera que ocurrió durante una guerra en Rusia durante el 2000 y el 2006, no pienso detallar todo, así que solo diré lo más importante para entender la historia. Mateu, el padre, tuvo conductas cuestionables hacia su familia, hasta el punto de dejarlos morir como dijo la madre, abandonándolos sin ningún tipo de compasión, probablemente en alguna zona peligrosa. Es por esto que se representa de forma simbólica al padre como el Dr. Zombos, el encargado de matar a las plantas, a la familia de Dinana. Esto se dice debido a los detalles exteriores de Zombos, como el bando al que apoyaba, y la calavera representando la muerte de su esposa. La batalla en el tejado es dirigida a Mateu, pues la madre se dirige a él en primer lugar mediante los textos. Al estar hablándole al padre, probablemente en esta batalla simbólica Mateu se enfrentaba a sí mismo, en una especie de venganza por todo lo que hizo. Aunque también puede que esta batalla también simbolice una venganza por parte de la familia, siendo representada por las plantas. Al mismo tiempo, la parte final sí que va dedicada completamente a Dinana. En esta última secuencia, la madre le explica todo lo que ocurrió. Se le da un sentido a aquellas tumbas con los nombres de la familia Mano, pues como se dijo antes, en ella yacían escritos los nombres de los familiares fallecidos. También la madre se representa a sí misma como el lanzaguisantes blanco, y los demás familiares mostrándose como las plantas que aparecían a su lado cuando morían. En resumen, esta sería la historia, aunque aún hay algunas interrogantes. Una de ellas es la razón por la que este juego se encontraba en el internet, lo que ocurrió con Dinana, o quién subió este juego. Tampoco logró entender qué es lo que quiso decir el autor con que se trata de un zombie a punto a descomponerse, literalmente. Quizá todo lo que vimos en esta versión del juego es una forma de contar una historia que ocurrió en la realidad. Una pequeña teoría mía bastante fumada, es que la madre estaba en una especie de purgatorio, y mientras se descomponía, o sea se preparaba para por fin descansar en paz, logró de alguna manera, alterar este juego y subirlo a la red con la esperanza de que su querida Dinana viera la verdad. Tal vez este juego era especial para ella y por eso la mujer confiaba en que ella lo encontraría. De aquí ya se pueden crear teorías y suposiciones, pero la historia en sí ya fue contada. Una madre tratando de tener un último encuentro con su hija antes de descansar eternamente. Sí, bastante trágico. Definitivamente es un ejemplo de cómo una creepypasta considerada mediocre puede convertirse en una interesante. El uso de los simbolismos, la forma en la que se cuenta y por supuesto, su trasfondo crudo hacen que esta historia te deje un sentimiento difícil de explicar, uno bastante desolador. Solo espero que esta mujer por fin haya podido descansar en paz junto a los suyos.